sigo con el jueguito ese. Dijimos, ¿por qué Marcos escribe un evangelio? Después, cuando hicimos lo de Mateo, nos hicimos la pregunta, ¿por qué Mateo escribe un evangelio, siendo que el de Marcos es una cosa extraordinaria, ¿no? Bien, y respondimos en la diapositiva 3, está la respuesta que dimos. Mateo notó rápidamente que en Marcos no está el relato del nacimiento, no están las apariciones, y le agregó 5 discursos, ¿sí? Bien, ahora la pregunta sería, ¿por qué Lucas escribe otro evangelio habiendo ya 2? Bien, no hice acá un esquemita, me lo olvidé, lo tengo en algún lugar, pero no hice tiempo de buscarlo, pero es obvia la cuestión. Si uno lee Marcos y Mateo, ve que han hablado muy bien de que el Espíritu de Dios está en Jesús. Lucas, ¿qué vio? Que se olvidó una cosa de ellos, que el Espíritu también está vivo en nosotros. Y por eso escribió un segundo libro, que es Los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas va a decir, el Espíritu no solo estuvo en Jesús, Evangelio, sino que también estuvo en nosotros, y por eso escribe una segunda parte de esta obra, que son los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, agregó 28 capítulos Lucas. Lucas va a agregar 28 capítulos. Lucas, como Mateo, tienen fuente, la fuente de Lucas y de Mateo. Me disculpan un segundito, porque hay... Lucas y Mateo tienen como fuente a Marcos. O sea, el que inventó esta historia fue Marcos. Yo voy a hacer un esquema que es una exageración, pero los esquemas son didácticos, sirven para el comienzo, después uno los rompe. Podemos decir así, Marcos escribe el Evangelio, Mateo escribe o reescribe una versión del Evangelio de Marcos, pero sus destinatarios son los judíos. Lucas va a hacer algo parecido, reescribe el Evangelio de Marcos, pero orientado a los paganos, escribe en Grecia. Ese esquema sirve para arrancar, ¿no? La versión de Marcos para los judíos es Mateo, la versión de Marcos para los paganos es Lucas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir comenzando. Diapositiva 5. Lucas tiene algo original, que tiene un prólogo a su evangelio. Su evangelio tiene un prólogo, los otros evangelios no tienen un prólogo. Y entonces allí nos va a decir muchísimo, este prólogo es importantísimo, ¿no? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, cuando escribe Lucas ya hay otros escritos. Seguro que está Marcos, año 67. Y algunos otros deben dar dando vueltas por ahí. Hay uno que yo no mencioné, la fuente Q, y por ahora no lo voy a mencionar. O sea que hay escritos dando vueltas. Lucas, entonces, fíjense, es segunda o tercera generación cristiana. Cuando él escribe, ya otros han intentado escribir. Claramente Marcos, por lo menos. A Mateo no lo conoció. Y parece que mucho no les ha gustado, por eso él va a hacer otro intento, ¿no? ¿Ven? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea que él ha escuchado a los testigos oculares y a los servidores de la palabra. Esto significa que él no es testigo. Él no dice, yo Lucas que fue testigo de esta cosa. No, él ha escuchado a los testigos oculares, pero él toma distancia. Por eso, insisto, acá estamos casi que en tercera generación cristiana, ¿sí? Y sigue,
He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, investigar en griego se dice historia. Lucas se va a presentar como historiador, no como profeta. Lucas se va a presentar como historiador y va a escribir una historia de la salvación, no una historia política de Israel, no una historia social, no, va a escribir una historia de la salvación. Ahí ya vamos teniendo una clave importante de Lucas. Escribírtelo por su orden. Acá Lucas me está diciendo algo muy importante. El orden de la narración de Lucas no es del mismo orden de la narración de Marcos y no es el mismo orden de Mateo. Cada uno tiene una estructura literaria propia. Marcos organizó su evangelio geográficamente. Galilea, camino, Jerusalén, ¿ven? Hizo una organización geográfica. Mateo hizo otra que era 5 libros, ¿se acuerdan? El Pentateuco cristiano, ¿sí? 5 libros marcados por 5 grandes discursos. Ahora Lucas va a imponer otro orden, ya me puedo ir adelantando, es el orden de una historia. Pero ya lo veremos. Ilustre Teófilo. Teófilo es un nombre griego, significa el que ama a Dios, el que busca a Dios, ¿sí? Y le llama ilustre porque probablemente cuando uno lee Lucas da la impresión que Lucas vive en Grecia y está en una comunidad donde la mayoría están bien situados económicamente. Hay pobres, pero pareciera, da la impresión que predomina en su comunidad la gente mejor situada económicamente. Para los cordobeses pongo siempre el mismo ejemplo. Lucas es como que se hubiera escrito para Urca, ¿sí? Entonces, Lucas está escrito para Urca, una morada. Urca en Córdoba, es un barrio donde predomina gente bien situada económicamente. Bueno, entonces, ilustre significa que este tiene una moneda. Podemos imaginar esto, en el mundo antiguo existían los mecenas. Los mecenas eran los que sostenían económicamente a los artistas, los diversos, sea filósofo, fuera pintor. Entonces, vos para dedicarte a escribir un libro era una cosa carísima. No tenías que trabajar físicamente, etcétera. Entonces, esas cosas en realidad estaban muy vinculadas a que un mecenas financiara la obra. Entonces, podemos imaginar, no lo afirmamos taxativamente, pero uno podría imaginar que este Teófilo fue el que financió la obra de Lucas, ¿sí? Este Teófilo, no hay por qué dudar que haya existido y haya sido un personaje de sangre y carne, ¿no? Un mortal común, pero también ese nombre puede ser un nombre simbólico. Entonces, y uno podría decir esto, sin exagerar, Lucas escribe esta obra a los que buscan a Dios. Entonces, el Teófilo ese podría ser un símbolo de todo lector de Lucas, ¿no? Son aquellos que buscan a Dios. Las dos interpretaciones son válidas, no son contradictorias. Yo prefiero decir las dos cosas, que probablemente fue un tipo que existió realmente, pero también probablemente ha tomado el nombre como un buen recurso para decir, yo escribo para aquellos que buscan a Dios, ¿no? Bueno, es griego, está bien situado económicamente. El griego de Lucas es un griego exquisito, es el más elegante, o sea, corresponde a alguien que ha tenido estudios, una gran formación griega, es un retórico. Los retóricos escribían las obras en 2 tomos. Lucas tiene Evangelio y Hechos, es un retórico por donde usted lo mire, o sea, es un gran escritor. Lucas sabe escribir muy, muy bien, ¿no? El de Marcos, yo les he dicho que excelente literatura, pero es narrativa popular, Marcos. Cuando uno estudia griego, ve que hay mucha, la conjunción copulativa y. En el relato popular, ¿sí? La vecina te dice, porque la Juana vino y después vino el Luis, y entonces una de las características del relato popular es que
no se ensambla con un sin embargo, por consiguiente, es decir, no tiene esos nexos, ¿no? Y es característica de los relatos populares. Marcos es brillante, no obstante es narrativa popular, ¿no? El lenguaje de todo el Nuevo Testamento es un griego koiné, un griego popular, ¿no? Sería el castellano de la Mona Jiménez, ¿no? Entonces, no es el de Quijote, no es eso. Ahora, Lucas, ya no. Lucas no es de un griego popular, se llama koiné, común. Ya es un griego un poco más, un griego exquisito, es un gran escritor Lucas, ¿sí? Bien, ustedes ya recuerden la parábola del hijo pródigo, el domingo de la misa, parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano, los discípulos de Maús, son relatos muy bien escritos, muy bien elaborados, ¿no? Bueno, es perfecto. Entonces, ven, acá ya tenemos un perfil de Lucas y ya lo podemos ir situando. Tercera generación cristiana, podemos ponerlo en el 85 o 90 de la era cristiana. Bien, viene el mapita 6, ubicamos Grecia, ¿sí? Entonces, allá la ven a Grecia, los que están estudiando Pablo ven a esta Tesalia. Bueno, y otro mapita, en realidad arriba a la izquierda está en la provincia de Acaya. El Imperio Romano estaba organizado en grandes provincias, la que nosotros estamos muy familiarizados con la del Asia Menor, por el Apocalipsis, por muchos motivos, ¿sí? En cambio, Lucas vive en Acaya, provincia del Asia Menor, del Imperio Romano, y es una cosa, es un lugar muy importante, ¿no? Bien, vamos al diapositiva 8. Ya nos vamos metiendo en el corazón de Lucas. ¿Qué desafíos tenía? O sea, ¿por qué escribe Lucas? ¿Qué quiere resolver? ¿Qué problemas tiene? Y vamos a señalar 4. Probablemente habría 10 o 20, probablemente, si uno lee bien. A mí me han interesado estos 4, ¿sí? Por eso, pero es una selección que a mí me parece. Por un lado, la tensión pobres y ricos. Él vive en una sociedad bien situada económicamente, pero no faltan pobres. Ven que ahí la Virgen María dijo en el Magnífica que Dios destronó a los poderosos y puso en pie a los pobres, ¿se acuerdan? Bueno, acá vamos a tener una tensión, un conflicto en las comunidades de Lucas, es ricos y pobres. Cuando Mateo dice bienaventurados los pobres, qué sé yo, Lucas dice lo mismo, pero además agrega guay de los ricos. ¿Ven? Una expresión muy fuerte con los ricos. Entonces, a Lucas se lo acusó. Yo les recomendé que leyeran El nombre de Rosa, que ahí se discute sobre el tema de la pobreza. Y ahí se dice que Lucas, ¿de qué se lo acusó siempre? Se lo acusó de Evionita, con B larga, Evionita. Evión en hebreo es pobre. A Lucas se lo ha acusado de que exagera el favoritismo de los pobres y que exagera la condena a los ricos. Esa es la acusación que siempre tuvo Lucas, ¿no? Bien. Entonces, un tema de Lucas va a ser ricos y pobres, ¿sí? Otro gran tema de Lucas va a ser el conflicto judíos y paganos. Esto en el origen de la iglesia se dio en todos lados, ¿no? Pero acá tenemos el conflicto de judíos y paganos. El conflicto pobres y ricos se da más en el Evangelio que en Lucas. Están las dos. A ver, Hechos y Lucas, el Evangelio y Hechos es una sola obra en dos partes. No son dos obras distintas. Cuando Lucas está escribiendo el Evangelio, tiene en la cabeza los Hechos de los Apóstoles. Entonces, es una sola obra en dos partes, que es el estilo de los retóricos. Bueno, el conflicto pobres y ricos está
más señalado en el Evangelio que los Hechos. Los Hechos no está ausente, pero está más destacado en el Evangelio que en Hechos. El conflicto judíos y paganos está más destacado en los Hechos de los Apóstoles que en el Evangelio. No es que en el Evangelio no esté destacado. En el Evangelio tenemos la parábola del buen samaritano, la curación de los 10 leprosos, etc. Entonces, no está ausente el conflicto en el Evangelio. Pero en los Hechos de los Apóstoles es donde está más destacado, más subrayado el conflicto judíos y paganos. El otro conflicto es el Imperio Romano. Fíjense, Marcos vive en Galilea, está lejos del imperio. El Imperio Romano lo subsume a todo, pero mal que mal está lejos. Mateo escribe en Siria, Antioquía, está en México. Está ahí, lo tiene al lado, pero no es lo mismo estar dentro que fuera. Lucas está en el corazón del imperio. Lucas sí está dentro del imperio. ¿Estamos? Entonces, lo del Imperio Romano es mucho más presente, ¿no? Entonces, hay expresiones de Lucas, y el Lucas tiene una clara intención de cooptar el Imperio Romano. Entonces, quiere cooptar el Imperio Romano. Entonces, va a tener vamos a ver una cuestión ambigua. Por un lado, va a criticar la teología del Imperio Romano, pero por otro lado va a tratar de poder evangelizar el Imperio Romano, y eso no se hace a las trompadas, hay que hacerlo con cierta empatía, ¿no? Entonces, buenas noches a todos. Bien, bueno, entonces fíjense, tercer desafío, ¿sí? Y cuarto desafío es, Hilda, te quedó prendido el micrófono, está abierto el micrófono. Ahí está. Bien, entonces el cuarto desafío es sí, no sé quién iba a decir algo. ¿Alguien iba a decir algo? Pregunta, ¿no? Bueno, el cuarto desafío es la institucionalización de la iglesia. Esto ya está muy en germen en Marcos, esto está un poco más desarrollado en Mateo, pero este es un tema centralísimo de Lucas. En Lucas ya pasaron los años, Lucas se dio cuenta que Jesús no viene pronto. ¿Se acuerdan los que estudiaron San Pablo, que para Pablo faltaba? Jesús y Pablo creen que el fin del mundo era acá 10 años, y por eso no hay que fundar ninguna iglesia, porque esto ya se acaba, ya revienta todo. Bueno, eso es Pedro, eso es Pablo y Jesús. Pero ya Lucas está escribiendo 70, 50 años después, se da cuenta que la cosa va para largo, y todavía faltan millones de años. Entonces hay que fundar una iglesia clara. Entonces ahora necesitamos institucionalizarnos, necesitamos un credo, una liturgia, una moral, una jerarquía, un libro sagrado. Ahora hay que escribir un libro sagrado. ¿Por qué? Porque la cosa va para largo. Entonces, por eso habla de la iglesia. Lucas no solo habló de Jesús, sino dice, no, vamos a la iglesia. Y si ustedes leen bien en los Hechos de los Apóstoles, cuando terminan, es lo que se llama una obra abierta, opera aperta, decía Umberto Eco, famoso artículo, Umberto Eco, de los años 70, y él instala esta idea de la obra abierta. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, fíjense cuando termina, no termina. Es una obra que queda abierta, el héroe no muere, y termina hablando. Entonces, los Hechos de los Apóstoles es una obra que no termina, no está literariamente cerrada, ¿sí? Entonces eso se llama obra de los abiertos. Entonces que Lucas dice, no, acá faltan millones de siglos todavía, ¿no? Así que bueno, hay que institucionalizarse. Evidentemente que este es el tema central de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio no aparece, muy poquito, no aparece la institucionalización. Sí es el tema eje de los evangelios. ¿Cómo nos vamos a institucionalizar?
¿Qué lugar van a tener las mujeres, los pobres, los paganos? ¿Sí? ¿Van a tener algún lugar en esta institución o no? Bueno, ahí tenemos los 4 desafíos que yo presento. Seguramente que habrá otros y bueno, a mí se me escapan. Entonces, vamos a la estructura literaria entonces del texto. Para eso vamos a recordar un ejercicio que creo que ya hicimos en la diapositiva 10. Yo creo que hicimos este ejercicio de leer el bautismo de Marcos, después leímos el de Mateo, ¿sí? El de Marcos está bien contado, probablemente sea el más histórico. Mateo ya le agregó esa discusión de Jesús con Juan el Bautista, que no está en Marcos. Ven la segunda parte, ves que yo puse nada más que la discusión, pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita bautizar, ¿se acuerdan, no? Ahí Mateo cuenta el relato del bautismo, pero le inserta una discusión de la cual no está enterado Marcos, una polémica de Jesús con Juan el Bautista. Eso es lo que modificó Mateo respecto de Marcos. Al leer Juan, a ver si alguien se acuerda, ¿cuál era el gran cambio, la modificación? ¿Sí? O lo leemos para ver qué memoria tenemos y si registramos, ¿sí? Alguien que quiere leer, entonces, estoy en la diapositiva 10, el relato del bautismo, que como lo ha contado Lucas. ¿Alguien lo quiere releer, por favor? Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Hilda, ¿cuál es lo raro, lo novedoso, lo extraordinario, lo escandaloso de la versión de Lucas? Pues piénselo, apague el micrófono. Alguien que lo haya visto, que recuerde, tal vez alguna vez ya lo dijimos en algún otro curso. Que Jesús fue, aquí fue bautizado también, Jesús dice. Bueno, pero eso no es novedoso, no es... Padre, no lo bautiza Juan el Bautista, en Lucas. Claro, si yo pregunto a Marcos quién bautizó a Jesús, Juan el Bautista. Le llamamos Juan el Bautista. Le preguntamos a Mateo y dice, y Juan el Bautista. Y le pregunto a Lucas y ahí tenemos un problema. Desapareció Juan el Bautista. Bueno, fíjense que es una afirmación fuerte. Ahora no lo vamos a hacer, pero en sus Biblias, si ustedes leen los 2 versículos anteriores, o alguien que tenga la Biblia a mano abierta, leámoslo. Leamos qué dice Lucas 2 versículos antes del relato del bautismo. Bueno, está bien, se los cuento en memoria. Se cuenta que Herodes lo metió preso a Juan el Bautista. Entonces Lucas anticipa el hecho de que Herodes lo va a encarcelar a Juan el Bautista. Entonces Lucas anticipó, o sea, lo metió preso antes a Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, en la versión de Lucas, no lo puede bautizar. Ahora, esto, fíjense la libertad para contarlo como él quiere, ¿no? Esto corresponde, o sea, Lucas es libre, pero no es arbitrario. Ahora vamos a ver por qué Lucas hizo eso. Vamos a la otra diapositiva. El Evangelio, a ver, Lucas se presentó como un historiador, ¿no? Como un historiador, va a escribir una historia de salvación. La historia tiene 2 claves. Hay una clave temporal y hay una clave espacial. Cuando uno cuenta historias, cuenta el devenir de los tiempos y los ubica en alguna geografía concreta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la clave del Evangelio de Lucas es 16:16. Y ahora la leo, dice, estamos en la diapositiva 11.
La ley y los profetas llegan hasta Juan. O sea, para Lucas, eso es el tiempo de Israel. Juan el Bautista está en el Antiguo Testamento para Lucas. Juan el Bautista pertenece al tiempo de Israel. Por eso no puede tocar a Jesús. Y ahora sigue. De ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. El tiempo de Cristo, el centro del tiempo es Cristo. Y después vienen los Hechos de los Apóstoles. Y todos se esfuerzan con violencia para entrar en él. El tiempo de la iglesia. Observen, el cristiano común divide en la Biblia, dice Antiguo y Nuevo Testamento. Lucas introdujo una novedad, y ahora los catequistas están tratando de recuperarlo. A partir de los años 90 se propone en la catequesis no seguir manejando el esquema Antiguo y Nuevo Testamento, sino que hay que utilizar el esquema de Lucas. El tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y el tiempo de la iglesia. Esto es mucho más claro, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 tiempos. Entonces Lucas, por eso Lucas lo mete preso a Juan antes, porque Juan el Bautista no puede tocar a Jesús. Juan el Bautista ha quedado, para Lucas, ha quedado en el Antiguo Testamento. Y Cristo irrumpe con una novedad. Miren, vamos a hacer, si tienen la Biblia, vamos a hacer un ejercicio rápido. Alguien que busque el final de las tentaciones, Lucas 4, no me acuerdo el versículo, si es 12 o 13. ¿Cómo terminan las tentaciones? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene Biblia? Lucas 13, padre, el último. Dale, de Juan. Una vez agotada toda la forma de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Fíjense, y son las 3 tentaciones, 3 totalidad. Una vez agotado toda la forma de tentación, se alejó, pero no dice para siempre, hasta el tiempo oportuno. Vamos, estoy hablando de memoria, 22:3, Juan. Capítulo 22:3. ¿Leo? Entonces Satanás entró en Judas. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Paren acá, ¿ven? Cuando comienza la pasión, dice, entonces Satanás entró en Judas. ¿Ven? Entonces, el tiempo de las tentaciones es antes de Cristo, y el tiempo de las tentaciones van a volver en el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia para Lucas ya comienza con la pasión. Entonces, en el centro del tiempo, no. Me expreso esto, ven cómo Lucas marca bien, dice. Las tentaciones todavía pertenecen al tiempo de Israel y las tentaciones van a aparecer para el tiempo de la iglesia. En el centro de Cristo, Cristo derrota a Satanás, por eso no es tentado, ¿sí? Bueno, lo que quiero que vean que cómo Lucas maneja esto de los 3 tiempos, ¿sí? Él dijo, soy un historiador, he investigado, ¿se acuerdan? He investigado todo esto. Y te voy a escribir esto por mi orden. No te lo voy a contar como Marcos y Mateo. Marcos y Mateo dicen que lo bautizó Juan el Bautista. No, yo te voy a contar la mía. Yo introduzco otro orden de narrativa. Ahora vamos a la clave espacial. Fíjense en la diapositiva 13. La clave espacial está en el Evangelio de Lucas, pero queda más clarita, y yo prefiero usarla, en Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:8. Recuerden que es una sola obra, ¿no? Entonces, Evangelio y Lucas y los Hechos son una sola obra en 2 momentos, en 2 partes. Entonces, para la clave del Evangelio hemos dejado Lucas 16:16. Para la clave espacial, geográfica, queda más claro, más evidente en Hechos 1:8, aunque está en el Lucas. ¿Sí? Bien, recuerdo que trata acá. Bueno, Jesús
va a ascender, murió, resucitó, va a ascender al cielo, y los discípulos le dicen, Señor, es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. Y Jesús le dijo, mire, ese es un tema de mi Padre, ese usted. Pero ustedes, y acá viene el mandato de Jesús, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos, darán testimonio, ¿no? ¿En dónde? En Jerusalén y en toda Judea, es lo mismo, Judá, solo que Jerusalén es el centro, ¿sí? Pero es lo mismo decir. Entonces, en Jerusalén y toda la Judea, en Samaria, esto ya no es lo mismo, es otro lugar, y hasta los confines de tierra, hasta España, allá era el fin del mundo. Entonces ven cómo se va abriendo en concéntrico, en círculos concéntricos, de Jerusalén, el judío, a los samaritanos, que eran sujetos odiados en aquel entonces, y de ahí a Europa, a España, era el diablo, Satanás. Entonces, los Hechos de los Apóstoles está organizado, ¿cómo está organizado el libro? Hechos de los Apóstoles, 3 partes. Los primeros 8 capítulos trata del testimonio de los discípulos en Jerusalén, los otros capítulos trata del testimonio de los discípulos en Samaria, y al final termina Pablo en Roma, el testimonio de los discípulos en Roma, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos el mapita, diapositiva 14, ven Judea, Jerusalén abajo a la derecha, de ahí a Samaria. No hemos hablado de esto, pero me adelanto, Samaria eran lo más odiado que había, ¿no? Ellos no van con onda, ¿no? El que los expulsa a patadas es el Espíritu Santo. Entonces, digo de memoria, Jesús dice, Mateo 10, 5, 6, no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos, sino a la oveja perdida de Israel. Ven que no los envió a Samaria. Bueno, entonces, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de tierra. Bueno, acá tienen Roma, pero el fin del mundo, ustedes todos sabemos, era España. Bueno, entonces, fíjense, esto que tenga esta clave geográfica, estructural, es muy importante. Voy a poner un ejemplo práctico. Diapositiva 15. En los Hechos de los Apóstoles, muchas veces esto, la catequesis no lo enseña, en la Biblia hay 3 Pentecostés, no 1. Entonces fíjense, 1:18, ustedes serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Bien, Susana. Por lo tanto, hay 3 Pentecostés. Hechos 2, el Pentecostés de los judíos. El que nosotros conocemos, la llamita de fuego, ¿sí? Es el que conocemos la mayoría. En capítulo 8 está el Pentecostés de los samaritanos. Y en el capítulo 10 está el Pentecostés de los paganos, ¿ven? Sí. ¿Qué pasa? La iglesia tiene la tentación de cerrarse. El Espíritu lo está expulsando del centro a la periferia. ¿Ven? Entonces, acá hay una institucionalización, pero que tiene como base un espíritu. ¿Ven? Entonces, esta es una clave. Bueno, acompañando a los 3 Pentecostés, hay 3 grandes discursos. Pedro va a decir su discurso del Pentecostés judío, Hechos 2. Esteban es el de los samaritanos, Hechos 7, y el de los paganos, Hechos 10, Pedro. Solamente un ejemplo para que veamos que la estructura de los hechos tiene 3 partes. Pongo otro ejemplo de memoria. En los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo se cuenta 3 veces. La primera en el capítulo 9 es la narración básica. Después en el capítulo 16, donde está el destinatario, son los judíos. Y después en el capítulo 22, los destinatarios son los paganos. Ven que sigue el mismo esquema, ¿no? Bueno, entonces, Lucas tiene 2 claves. Como él se presenta como historiador, obviamente que hay una clave temporal, los 3 tiempos, el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, el tiempo de la iglesia, y hay una clave espacial, ¿sí? Jerusalén, Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Hasta acá nos entendemos? ¿Alguna pregunta? Laura Alderete, ¿qué estará pensando? Bueno, adelante, si quiere pregunte.
Bueno, si no hay preguntas, ya hice la introducción. Empezamos a elegir temas, ya lo dije, arbitrariamente, porque bueno. Quería, me parece siempre lindo arrancar con María en Lucas. Vamos a la diapositiva 17. Alguien que lea la sinopsis, por favor. Sinopsis, esto se llama el Evangelio sinóptico. ¿Por qué? Porque si yo los transcribo a la par, veo que coinciden un montón. Óptica es visión, sin convergencia. Entonces, esto es una sinopsis. Quien quiera leer la sinopsis, primero Marcos, después Mateo y después Lucas. Lea. Bueno, Marcos 6:4. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. O sea, un profeta no es aceptado en la patria, entre los parientes, la parentela amplia, ¿no? Recuerden que la familia en tiempo de Jesús era un papá, una mamá con 10 hijos, cada uno tenía sus esposas y tenía 8 hijos, y habían algunos esclavos. O sea que la familia en el mundo antiguo podían ser 40 o 50 personas, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vieron que cuando el Evangelio va a hablar de esos hermanos de Jesús y las hermanas, son un barrón, ¿sí? Bueno, entonces Marco dice, a Jesús no lo quieren aceptar en su patria, ¿sí? Ni los parientes, ni en su casa. El más íntimo. Ahora, seguí leyendo lo de la versión de Mateo. Un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. ¿Qué notó Mateo? Que le estaban pegando a la familia de Jesús y probablemente a la madre de Jesús. Entonces omitió lo de los parientes. Ahora lee Lucas. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Lucas borró lo de casa porque también lo de casa era confuso. ¿Ven que hay una mariología evolutiva? La iglesia va a ir descubriendo de a poco. La visión que tiene Marcos de María va a ser enriquecida por Lucas, por Mateo, y después va a ser enriquecida por Lucas. Lo que a nosotros nos queda como conclusión es esta. El evangelista mariano por excelencia es Lucas, es el que trae más relatos sobre la Virgen María. Marcos trae 2, Mateo trae pequeñas menciones, inclusive siempre se habla de María en Mateo, aparece en forma pasiva, fue hallada encinta, ¿no? El ángel no habla con María, habla con José, etc. Así que la versión de Mateo es un poquito mejorada respecto a la de Marcos, pero todavía es pobretona. En cambio, ya en Lucas vamos a ver que ya es la protagonista, y ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a la diapositiva 18. Si yo pregunto, ¿todos hemos leído o escuchado alguna vez en misa el relato de la Anunciación a María, que el ángel Gabriel se fue a visitar, ¿sí? ¿Todos alguna vez? Si no, lo leemos. Todos, bueno, nadie que por vergüenza diga que no. Bueno, creo que es un pasaje leído y conocido, ¿sí? El que no es tan conocido, el que está a la izquierda, el relato de la Anunciación a Zacarías. El Evangelio, miren el esquema a la izquierda. Ven que yo he leído recién y hemos comentado el prólogo de Lucas, 1 al 4. Pero ahora miren lo de Zacarías, miren nomás. La primera escena del Evangelio de Lucas, después del prólogo, la primera escena es la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías. Es larga. Yo querría omitir su lectura. Y confío que ustedes sí conocen la de María, porque realmente toda fiesta mariana ponen esta lectura, o sea que creo que todo el mundo además ustedes rezarán el Ángelus 3 veces al día,
Así que creo que esto está entre las cosas sabidas. Omitimos la lectura, ¿está claro? Si no, no lo diga porque le da vergüenza un papelón. Ustedes digan, sí, lo leímos. Bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense, en la Biblia existen muchos relatos que le pongamos un nombre elegante, géneros literarios. Por ejemplo, los milagros siempre se cuentan de una forma, las resurrecciones se cuentan del mismo modo, las anunciaciones se narran, a eso le llamamos género literario. En el caso de la anunciación son 5 pasos. Yo no los quise aburrir, pero hay un montón de relatos de anunciación en el Antiguo Testamento, son todos igualitos, 5 pasos. Bueno, acá tenemos 2 juntitas, el relato de la vocación de Zacarías y la de Lucas. Y vamos a ver que la estructura formal es la misma. Lo que varía es lo propio de cada relato, ¿está claro? De cada personaje. Pero es obvio que, o sea, hay un género literario, un relato artificial. Si hay un género literario que se da en 5 pasos. Lo que varía es el contenido. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora Lucas los puso al lado. Fíjense que Zacarías es 1, 5, 26 y el de María es 1, 26, 38. Mírenme, es un díptico. ¿Por qué es un díptico? Para que juguemos a las 7 diferencias. Antes en los diarios, ¿se acuerdan que existía esos dípticos de jugar a las 7 diferencias? Bueno, entonces ahora vamos a las diferencias, que son muy obvias. Miren, en la de Zacarías, obvio, varón. María, obvio, mujer. Zacarías está en el templo, es un sacerdote, es el papá de Juan el Bautista. Y está sacerdote y le ha tocado oficiar en el altar. Entonces está en el altar, está dentro del templo. Es un sacerdote, es un sujeto sagrado, podríamos decir. En cambio, María está en su casa, no está en el templo. No es un espacio sacral, no es ámbito de Dios, es ámbito del mundo. Bueno, Zacarías es un sacerdote, María es laica, ¿no? Jerusalén es la ciudad santa, ¿sí? Nazaret es un villorio inmundo, sucio. Ustedes saben que en el catastro de la Biblia no figura el lugar Nazaret. Usted puede leer toda la Biblia, en ningún lugar se dice dónde está Nazaret. Flavio Josefo, que fue el estratega militar para defender a los judíos contra Roma, menciona todos los pueblitos, porque él fue el estratega. Nunca menciona a Nazaret, nadie conoce Nazaret. Es casi un invento cristiano. Si no fuera que ahí nació Jesús, no. Es un lugar que nadie hubiera tomado. Bueno, entonces María no está en la ciudad santa, sino que el ángel Gabriel lo va a visitar estando en Nazaret, un villorio que no existe. Seguimos la otra diapositiva. Zacarías es un viejo. Me voy adelantando, está representando el Viejo Testamento. Templo, sacerdote, varón, ¿ven? En cambio, ella es joven. Voy a volver sobre la palabra joven, en griego es importante. El viejo Zacarías es estéril. María no es estéril, es virgen, que es distinto. Zacarías ve al ángel, cuando ustedes lo lean al texto, dice, estaba de pie a la derecha del altar. O sea, me lo visualiza, lo localiza. No está en cualquier lugar, no. Está de pie a la derecha del altar. O sea que en el relato de Lucas, Zacarías está viendo. En el relato de María, no oye. Blanco bueno, hoy os voy a decir el truco. Con eso ya podéis hacer a los fritos. Primero dejamos el arroz en el agua. Susana, creo que tienes prendido el micrófono, que está más entusiasmado con la radio. No. Bueno, pero tienes prendido, me parece, porque entra un ruido, ¿sí? Bien, entonces, acá hay otra diferencia. Zacarías ve, en cambio María oye, no ve nada. Entonces, creer es aceptar algo que no se ve. Bien, Zacarías es incrédulo, no quiere.
Porque cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, dice, pero ¿cómo si yo soy viejo y qué sé yo? Y entonces no cree. En cambio, María, esto es muy interesante, María le dice, ¿cómo si yo no conozco varón? No es que no crea, cuestiona, pregunta, cuestiona es preguntar, ¿no? Cuestión, ¿se acuerdan? Dice, ella pregunta, ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Y una vez que el ángel da una larga demostración, por suerte sabía de Biblia y de cita, Génesis 18, entonces, cuando él da toda la demostración bíblica, ahí María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La imagen que la mayoría tenemos de María es esta. Viene el ángel, le dice, has sido para ser elegida la madre del Señor. Hágase en mí según tu palabra. No, falso. Y gravemente falso. No. Acá aparece una chica inteligente. Entonces, que pregunte, para, ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Aclaremos. Una vez que el ángel aclara, dice, adelante. Ahí sí, vamos para adelante, ¿sí? Fíjense, esto es muy importante. El cuestionamiento, o sea, el acto de fe no va reñido con el acto de pensar. Mírenme, el misterio no es el límite de la razón, es lo ilimitado de la razón. La fe no es un golpe de estado de la inteligencia humana. Recuerden lo de Chesterton, lo he citado muchas veces, decía así, cuando entro al templo me saco el sombrero, no la cabeza. Saco el sombrero, no la cabeza. Entonces, el acto de fe no va reñido con el acto de pensar. El acto de fe es sensato, es lúcido y es inteligente. ¿Sí? No es obediencia de vida. Entonces, por eso a ella se le hace un planteo y ella cuestiona, dice, para, ¿cómo viene la mano? Ahora, cuando haga Gabriel habla y desarrolla un argumento, bueno, y el larguito argumento, sí, hágase en mí. Esto es muy importante porque en algún tiempo las monjas han querido que las adolescentes sean sumisas y entonces nos han presentado una María más que dócil, sumisa, ¿no? Que no pregunta, que no sabe nada, qué sé yo. La María de Lucas es hoy yo diré, voy a exagerar, es una estudiante universitaria, pregunta. Vamos a ver que en Lucas aparece más adelante como está pensando. Dice, cuando sucedían estas cosas, dice, y María asombrada de todo lo que sucedía, dice, y guardaba todas las cosas en su corazón, y las va pensando, va elaborando. O sea que la María de Lucas es una estudiante universitaria. Se entiende que es una... Bueno, volvemos acá entonces. El viejo Zacarías queda mudo, lo castiga el ángel, hasta que nazca el Juan el Bautista. En cambio, María, en una escena posterior, termina cantando el Magnificat, ¿sí? También otra cosa que conocemos todos, ¿no? Bueno, entonces, acá nos interesan los contrastes, ¿no? La palabra joven es muy importante. En griego, la palabra joven significa nuevo. Entonces, acá está el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Lucas me puso este díptico para mostrarme el salto del Antiguo al Nuevo Testamento. Cuidado, son dos experiencias de Dios. Nosotros no somos judíos y no nos damos cuenta de los disparates que está diciendo Lucas. El judío sabe que la experiencia de Dios tiene estructuras muy claras, que son el templo, el sacrificio, el sacerdocio, ¿sí? Y eso es Jerusalén. El único templo que hay en el mundo para un judío es Jerusalén. Después hay sinagoga en todas partes. Entonces, cuidado. Acá ahora Lucas está diciendo, bueno, los cristianos tenemos otra experiencia de Dios. Y debemos reconocer a Dios allí donde lo hemos negado. Lo hemos negado en el mundo, en el cuerpo, en la mujer, en los pobres. Bueno, ahora habrá que, hay un nuevo modo de hacerse presente Dios en la historia.
Y no es un mundo sacral, sino que es algo mundano. ¿Me expreso hasta acá? Miren, voy a hacer un esquema sintético que me van a tener que creer, pero miren, el Evangelio de Lucas, la primera escena, ¿dónde sucede? Lo acabamos de decir, en el templo, Zacarías. En el Evangelio de Lucas, mírenme, la última escena está en el templo. O sea, el Evangelio de Lucas abre y cierra con el templo. Vamos a los Hechos de los Apóstoles. La primera escena de los Hechos de los Apóstoles, ¿en dónde sucede? En la casa de Juan Marcos. La última escena de los Hechos de los Apóstoles y Pablo está en una casa predicando. O sea, los Hechos de los Apóstoles abre y cierra en una casa. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces, ¿cuál es el desafío de Lucas? Pasar del templo a la casa. La casa es el espacio mundano, el ámbito social, político, no es lugar de Dios. El lugar de Dios siempre es el templo, es el sacrificio, ¿sí? Entonces ven, en Lucas se está dando un traspasamiento impresionante, ¿no? El salto de una concepción sacral de la existencia a un mundo que diríamos, en términos más modernos, a un mundo secular, ¿no? En donde la experiencia de Dios se hace en el laburo, en el colectivo, en la fábrica, ¿no? Y no necesariamente en la sacristía los domingos, ¿no? Bueno, entonces hay un planteo que hace Lucas acá muy movilizador. Nosotros no somos judíos y por eso no nos llama la atención, ¿no? Pero para un judío esta es una cosa muy, muy grave, ¿no? El lugar de Dios es Jerusalén, el lugar de Dios es el templo, es el sacrificio, son los sacerdotes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos, así que un texto interesantísimo. Si nos entendimos, vamos al otro texto. Una vez que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que va a tener un hijo, recuerdan que ambos eran viejos, estériles, entonces después le va a anunciar a María que va a tener un hijo también, y le dice a María, mira, tu parienta Isabel ya va en el 6º mes y va a tener un hijo. Entonces ahí María sale a visitar a su pariente. Ese texto ahí hay algo, y bueno, y se encuentran, eso se llama la visitación. Estoy en la diapositiva 20. Otro famoso relato de Lucas es la visitación de María a Isabel. Yo voy a sugerir algo que no está en el texto. Después me meto en el texto. De Nazaret a Jerusalén hay casi 200 kilómetros. ¿Sí? Una piba que no tiene 12 años, no, sí, va a cumplir 12 años, ¿sí? Está cumpliendo 12 años, irse sola 200 kilómetros a Jerusalén, ustedes saben que toda la iconografía religiosa, ¿saben lo que es iconografía? Toda la pintura, nunca sale, en la iconografía religiosa, nunca sale María marchando de Nazaret a Jerusalén, porque la piedad no puede plantearse eso, ¿no? ¿Cómo una chica va a hacer 200 kilómetros sola? Porque no se menciona que vaya con nadie. Bueno, es una cosa ahí que es una cuestión, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a lo nuestro. La cuestión es que ¿para qué fue María a la visitación? Lucas no lo dice. Presumimos que ha ido a consultar a una mujer mayor, a aprender algo sobre la vida. Ella es una jovencita, ya Isabel tiene mucho camino recorrido, ¿sí? Es la esposa de un sacerdote, conoce las leyes de Dios, toda esa cuestión. María no sabrá cómo encarar la cosa y ha ido a visitar a una sabia, a que algo le diga él. Bueno, viene el relato de la visitación. Alguien que lea el relato como lo narra Lucas, que está a la derecha, alguien que quiera leer, que no haya leído y que quiera leer, así conocemos otras voces.
María se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Después de esto, la Virgen María canta el Magnificat, que todos conocemos, y cuando termina el Magnificat dice, que María a los 3 meses se fue. Eran 3 meses y se fue, volvió a su casa, ¿sí? Bueno, ahora, ¿de dónde sacó Lucas? Hoy es unánime que Lucas se ha inspirado en una escena del Antiguo Testamento que se narra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿De qué se habla ahí? El traslado del Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Algo así como un cajoncito bien elaborado, y adentro estaban las tablas de la ley de Dios, ¿sí? Era un símbolo, pero de los más importantes, un símbolo muy poderoso que tiene el Antiguo Testamento. Piensen que el templo recién lo va a hacer Salomón 900 años antes de Cristo, pero y Moisés, que entonces iba por el desierto, o sea que tuvo un periodo en donde no había templo, pero el centro de la vida de Israel es esto del Arca de la Alianza. O sea que el lugar, el símbolo es muy, muy, muy fuerte, es el mismísimo Dios, ¿sí? Bueno, David se da cuenta que Dios no tiene casa y que hay que hacer el templo, entonces decide trasladar a Jerusalén el Arca de la Alianza. Lo leo yo, dice: David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras y arpas y cimbalillos. Yo no copié todo, el texto es largo, pero ves que va saltando lleno de alegría. Y Lucas ve que dice que el niño saltó de gozo, el niño en su seno, ¿no? Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Pero ahí viene lo de Isabel. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga ahí? Miren que Isabel no dice que la madre de Jesús. Dice mi Señor, es Kyrios, es Adonai. O sea que esta es una profesión de fe altamente teológica, ¿no? La teología alta de Lucas está acá, porque dice: ¿de dónde que la madre de mi Señor, Kyrios en griego, Adonai en hebreo, venga a mí? Es lo que dice allá David: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses. Yo le dije que después Lucas va a mencionar los 3 meses, ¿sí? Y Yahvé bendijo a Obededón a toda su casa, ¿no? Y ven que María, Isabel dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y termina diciendo: feliz o bienaventurada. Bueno, está claro que Lucas se ha inspirado fuertemente en este texto. Es casi una fotocopia. Así como David lleva el arca de la alianza allá a las montañas de Judá, así María ella es el arca de la alianza que lo va aportando en su cuerpo al Señor y va a las montañas de Judá. O sea, Lucas, este peregrinar de María a Isabel, lo está narrando como el pueblo de Dios ha hecho el arca de la alianza. O sea que hay una sugerencia muy clara de Lucas. María es como la nueva arca de la nueva alianza, ¿no? O sea que hay una calificación altamente teológica de María. Miren el diapositivo 21.
Miren qué linda imagen, ¿no? Lo de la izquierda me refiero, ¿no? Realmente siempre que lo vi me gustó. Quiero recordar entonces que texto viene en latín tejido. ¿Qué ha hecho Lucas, tanto en la Anunciación como en la Visitación? Ha ido tejiendo textos. Lucas no inventó nada de esto, pero va tejiendo textos. Esto en hebreo tiene un nombre especial que se llama Midrash. Pero es esto, ir tejiendo textos, ir construyendo textos del Antiguo Testamento y actualizándolos para el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso es una obra bonita la que ha hecho Lucas. Miren diapositiva 22. Miren, a la izquierda tenemos la Anunciación a Zacarías, que es el Antiguo Testamento para Lucas, y que anuncia a Juan el Bautista, Antiguo Testamento. Hay una promesa que viene, se le anuncia a Juan y después se cumple el nacimiento. A la derecha tenemos lo mismo, se le anuncia a María que van a ser Jesús, se cumple esa promesa porque después se narra en el capítulo 2 que Jesús nace, ¿sí? Ahora, ahí esto acabamos de ver, la diferencia de Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es la visitación? Es un lugar de encuentro. Acá se reencuentra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay dos mujeres que se encuentran, dos panzas que se encuentran, dos niños que se encuentran, dos alianzas se encuentran. Si la Anunciación marcó las diferencias, en la Visitación se marca el encuentro. Y para Lucas esto es clave. El centro, el lugar de encuentro del Antiguo y del Nuevo Testamento se da en esta mujer. Fíjense a dónde puso Lucas a María. Los evangelios hablan poco cuantitativamente de María, pero los pocos textos que hay suelen ser muy importantes, muy elaborados. Entonces ha puesto a María en este lugar, ¿no? Cerrando y abriendo, ¿no? Entonces es un lugar de frontera, ¿no? Los lugares de frontera... Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Juan, la pregunta que te hago es si encontrás algún paralelismo entre Ana, la mamá de Samuel, y el tema de María. Sí, solo que no vamos a ver, eso está demasiado claro, yo no lo elegí, está claro en el Magnificat. El cántico de Ana, que está en el capítulo de Samuel, capítulo 2, y el Magnificat son fotocopias. Fotocopia. Lo que pasa es que se me hacía largo, o sea, opté por no lo elegí, ¿sí? Pero si ustedes, después con paciencia en la Biblia, leen el Magnificat de María, al costado me va a poner la cita de Samuel, capítulo 2, que es el cántico de Ana. Ana es estéril, va a tener hijo, y van a ver el cántico, es una fotocopia. Y es muy interesante, pero bueno, se hacía largo, ¿sí? Por eso no lo tomé, ¿sí? Bien, vamos a meternos en un texto que es clave en Lucas. Diapositiva 24, se le suele llamar texto programático. El texto programático de Marcos es 1.1. El texto programático de los Hechos de los Apóstoles es 1.8. El texto programático del Evangelio de Lucas es 4.16 el 3. O sea, acá está el programa de Lucas. O sea, en una escena, Lucas me quiere presentar todo, ¿sí? A eso se llama texto programático. Entonces, por favor, quien quiera leer diapositiva 25. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Esto era común, cualquier laico podía. Recuerden que en las sinagogas no hay sacerdotes, lo que hay a lo sumo son escribas, pero no hay sacerdotes, ¿no? Entonces cualquier laico podía
se lo invitaba a que predicara. Jesús era del barrio, pero se fue, anduvo por allá, qué sé yo, regresa, tiene cierta fama de que hace milagros, etcétera. Entonces lo convidan y Jesús va a leer la lectura. Miren diapositiva 26, acá tenemos una foto de una recreación, el lugar es histórico, pero obviamente que está mejorado, de lo que ha sido la sinagoga de Nazaret por dentro. Miren la otra diapositiva para ver que cabe gente, ¿no? Bueno, seguimos diapositiva 28. Le presentaron el rollo. Recuerden que no había libros como hoy. Entonces, los papiros, se escribía, el papiro es un papel hecho con plantas, ¿sí? El papiro se lo enrollaba y para que no se perdiera se lo solían atar a las hojas, ¿no? Entonces lo que tenían ellos eran rollos. Nosotros hablábamos el libro de Isaías, ellos tenían el rollo. Entonces dice, le presentaron el rollo del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Miren diapositiva 29, ahí tenemos una versión moderna de los rollos, ven, se abrían el rollo, ¿sí? Ven, ahí tenemos otro. Y ahora fíjense este detalle, 31. ¿Qué es la palabra Pentateuco? Penta es 5 en griego, pero teuco, ¿qué? Es el estuche. Ven, ahí hay un rollo, y para que no se perdieran, se guardaban en el estuche. Eso es teuco, ¿sí? Bueno, pues sigamos. Diapositiva 32. Y ahora lee el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Lee el texto, Jesús. Y dice, continúa, Jesús cerró el rollo, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. O sea que aquel anuncio de Isaías, dice Jesús, hoy se cumple esta profecía. Sigo leyendo. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Acá empieza un clima polémico. Entonces, empieza, ¿cómo no es este el hijo de José? Y siguen. Pero Jesús le respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo, realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó Jesús, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Ven que estamos en un clima ya polémico, ¿no? Comenzamos de todos lo admiraban a él, y ahora, ¿cómo? ¿No? El hijo de José, y seguramente que también que nadie reside en su patria. Ven que ya estamos discutiendo, ¿no? A ver, ven a la izquierda Galilea, ven abajo Nazaret, ¿sí? Jesús había estado en Cafarnaúm. Bueno, este mapita después hay que mirarlo, ¿sí? Ahora Jesús, para justificar su interpretación, se va a apoyar en un texto bíblico del Antiguo Testamento. Yo les aseguro que había... No, antes de esto, vamos a saltar. Vamos a la diapositiva 45. Hago un paréntesis. Yo leí de la Biblia, de la versión que ustedes tienen en su casa. Todas las Biblias traducen como lo que hemos leído hasta acá. ¿Qué hemos leído? Jesús lee el profeta Isaías y cuando dice, hoy se cumple, hoy dice, todos tenían los ojos fijos y dice, y estaban admirados por las palabras de gracia que decía, pero de repente no entendemos por qué de ahí empiezan a polemizar. Es más, el relato termina que los quieren matar. Entonces, cuando uno lee el texto atentamente, cuando uno lo estudia, si lo lee así nomás no se da cuenta,
Pero si uno estudia el texto, ve una incoherencia. ¿Cómo puede ser que la cosa iba bien, que todos estaban admirados, y de repente se arma una polémica, y me adelanto, que al final lo quieren matar a Jesús? ¿Me expreso? Acá hay una incoherencia que no se explica. Bien, acá hay un problema de crítica textual, que no tengo tiempo de hablar de eso, y hay un problema de traducción muy grave. Yo he tenido la suerte, miren la diapositiva 47, que yo en el año 78 hice el primer curso de Biblia sobre Lucas con un cura brillante que ya murió, y él nos dijo a todos: esta es la única Biblia que ese versículo traduce bien. Todas las demás no. Todas no. No algunas. Todas. Esta es la única. Yo fui y me la compré. Ahí les puse una foto, ¿no? Entonces yo me la compré por solo ese versículo, ¿no? Bien, pero ahora vamos a ver la importancia, porque es un texto programático. Volvamos ahora. Vamos a la diapositiva 46. No, perdón. Vamos a la diapositiva 45. Cuando Jesús lee en la sinagoga, lee este texto, que es Isaías 61, 1 al 2. ¿Está claro? Y el texto dice lo que acabamos de leer, no lo voy a leer entero. La sorpresa está al final. A proclamar un año de gracia del Señor. Ahí lo cortó Jesús. Y Jesús cortó lo último. Un día de venganza para nuestro Dios. Este era el texto nacionalista por excelencia. Los judíos esperaban que algún día intervenga Dios y nos libere del Imperio Romano. Estaban esperando el día de la venganza. Y esto es lo que decía Isaías. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo cortó? Entonces, acá es donde hay una sorpresa. Y Jesús dice, y esto se cumple hoy. O sea, lo que ha llegado es el día de la gracia, no el día de la venganza. ¿Me expreso? Entonces, ahora, vamos a la 46. Esta es la versión que tenemos la suerte de tener. Y todos daban testimonio contra de él. No puedo explicarlo mucho, lo digo en una sola palabra. En griego, testimonio, mártir, se puede decir a favor o en contra, pero no se escribe a favor o en contra, solo sale testimonio. El lector, según el contexto, opta y dice testimonio a favor, testimonio en contra. ¿Me expreso? Entonces, todas las Biblias, no algunas, todas, tradujeron testimonio a favor. Esta Biblia, que es la de Shekel y Mateos, esta Biblia es la única que traduce así lo que vamos a leer ahora. Y todos daban testimonio en contra de él. Todos se dieron cuenta que Jesús cortó el día de la venganza, que era el versículo esperado. ¿Me estoy expresando? Entonces, y todos daban testimonio en contra de él. Estaban admirados de las palabras llenas de gracia. Admirados en este sentido, estaban sorprendidos. ¿Cómo es que subrayó el tema de la gracia y no el de la venganza? ¿Me expreso? Y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo? Si este era la sinagoga de José, era como una unidad básica. Y dicen, pero pará, si este el hijo de José de los nuestros, que ahora se fue a estudiar a Harvard y vuelve y trae otras ideas, ¿sí? Por eso están diciendo, ¿cómo este no es de los nuestros? Nosotros necesitamos y nosotros creemos en un discurso nacionalista. Y por eso no entienden. Este no es el hijo de José. Y en verdad Jesús les dijo, ningún profeta reside en la tierra. Y ahora viene Jesús, la demostración bíblica. Muchas mujeres había en Israel en los tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón, otra nación, Bolivia. ¿Sí? Había muchas viudas en Israel, sin embargo Dios mandó un profeta, no a las de Israel, sino a un pueblo pagano. Sigo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio, más lejos todavía. Entonces,
Acá, ¿qué les está diciendo? Dios es universalista. Ustedes no han leído bien el Antiguo Testamento. Yo les puedo mostrar que Dios envió a los paganos, a una mujer pagana, a un tipo pagano. Y ahora cierra el texto. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Ven que esto ahora se entiende. Y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bueno, ¿cuál es el tema de Lucas? El universalismo, la apertura a los paganos. ¿Sí? Entonces, el nombre de Jesús es un nombre nacionalista. Era muy común. Si yo tengo en aula la primaria, Laura tiene la primaria, ¿no? Si el fondo del aula tenés un chiquito que se llama Juan Domingo, ¿qué podemos presumir? Bueno, ya lo saben todos. Entonces, si hay un chico que se llama Jesús, es nacionalista. Es cerradito. San José era nacionalista en el sentido negativo del término. Y entonces, ¿qué viene Jesús? ¿Por qué lo sorprende? Porque trae un planteo abierto, universalista. Fuera de la nación también hay gente y Dios también los quiere. ¿Me expreso? Entonces, fíjense, quiero cerrar con una idea. Miren, a ver si se ve el dedito. Solo el que crece en profundidad, crece en apertura. Solo el que crece en profundidad sabe quién es. Tiene libertad para crecer en apertura. En cambio, el que es estrecho mentalmente, ¿conocen la expresión estrecho mentalmente? El que es estrecho como estrecho de Gibraltar, ¿vieron? Cuando uno es estrecho, no tiene hondura. Hay inseguridades y tiene miedo. Y tiene miedo de abrirse. Tiene miedo a una palabra diferente. Tiene miedo a otra perspectiva. Y el diferente es como una amenaza. Bueno, aquí este es el tema, ¿no? Por eso la apertura de Jesús. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Por eso este es el texto programático de Lucas. ¿Nos entendimos? Me han invitado a cenar y ya hemos aceptado y es con horario, así que no, salvo una sola preguntita o una observación que alguien quiera hacer y si no nos estamos despidiendo, con algunos nos veremos el lunes con Apocalipsis a las 9 y con otros el martes con Pablo y el resto el viernes que viene seguiremos otro con Lucas. Vamos a continuar con este apunte, probablemente agreguemos algo, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta? Vaya a comer tranquilo, padre. Bueno, perfecto. Chao, hasta la próxima entonces. Que disfruten de Buenas noches, bendiciones.